El Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, CEADAC, de Madrid, es un centro de referencia sociosanitario público, perteneciente al IMSERSO, dedicado a la rehabilitación y promoción de la autonomía personal de personas con daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido es una lesión sufrida en el cerebro que puede tener su origen en diferentes causas. Yo creo que es importante reseñar que el daño cerebral adquirido tiene, por una parte, un carácter físico y por otra parte un carácter cognitivo, y que puede haber dificultades en ambas partes. La parte física es muy sencilla, bueno, si es que se puede hablar de sencillez dentro del cerebro, pero está muy a la vista. Si ves a alguien con una muleta, con una silla de ruedas, enseguida sabemos que ahí pasa algo que está dificultando. Pero ¿qué ocurre con el tema cognitivo, con las capacidades cognitivas? No son tan visibles, pero influyen en nuestra vida cotidiana. Nosotros atendemos, memorizamos, nos orientamos y claro, este tipo de capacidades en la conducción son absolutamente importantísimas. Hicimos el proyecto del centro, pensamos que había una población muy importante, joven, entre 20 y 25 años, cuyo daño cerebral adquirido procedía por un traumatismo craneoencefálico y casi siempre por accidentes de tráfico. Cuando empezamos a trabajar con esta población tan apasionante, vimos que dentro de la promoción de autonomía personal, estas personas tenían que volver lo más semejante posible a su vida anterior. ¿Qué ocurre? Que necesitábamos saber de qué manera evaluábamos la capacidad de volver a conducir. Claro, los carnés de conducir caducan en determinados tiempos, normalmente nos lo dan para 10 años, cuanto mayores vamos siendo para menos tiempo, pero sí que nos dimos cuenta que la evaluación que se hacía a estas personas no era la correcta. Carlos y Nerea son pacientes del CEADAC y nos hablan de su experiencia. Por encima lo que recuerdo fue hace un año aproximadamente, tuve un accidente con una moto nueva, que no pensaba, una moto nueva que no se rompería, se rompió, tuve un accidente, si no recuerdo mal, craneoencefálico, un golpe fuerte aquí en la cabeza, que me ocasionó pues, estar cerca de un mes y medio en un estado de coma y luego como un mes y 20 y tantos días en silla de ruedas. Luego, poquito a poco me fui recuperando y vinimos aquí hace más o menos 7 meses y poquito a poquito, pues tanto el tratamiento que se sigue como las ganas que se ponen, pues vas recuperándote y vas mejor. Bueno, pues me pasó que tuve una encefalitis vírica, límbica no herpética, diagnosticada así, y bueno, pues estuve unos días en la UBI y luego a la salida, bueno, pues tuvo unas consecuencias de una pérdida de memoria, la memoria anterógrada, que significa no volver a recordar lo que voy viviendo, y bueno, pues una de mis obsesiones era el poder conducir. Que tienen dos tipos de dificultades, pueden tener problemas motóricos junto con dificultades de tipo cognitivo que de alguna manera les impiden o les limitan o les dificultan la conducción. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros teníamos el interés en disponer de algún tipo de dispositivo o de sistema que nos pudiera objetivar lo más posible, sobre todo en qué casos concretos debíamos dar el consejo de no retornar a la conducción. Si bien las dificultades físicas son fácilmente o más fácilmente corregibles con determinadas adaptaciones, las dificultades cognitivas sí pueden impedir de manera más determinante el volver a conducir por dificultades de tipo de atención, de velocidad de respuesta. Estuvimos haciendo una búsqueda de aparatajes, de herramientas que nos permitieran evaluar los déficits cognitivos, concretamente en los traumatismos craneoencefálicos y los accidentes cerebrovasculares igualmente, pero para la conducción. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que ni en España ni fuera de España encontramos ninguna herramienta que se adaptara a esta necesidad. Seguimos indagando y nos pusimos en contacto con Prometeo. Prometeo, que es una empresa que nos ofreció la posibilidad de investigar dentro de un simulador de conducción donde tuviéramos en cuenta todas las variables que influyen y especialmente las cognitivas.
Nos pusimos en marcha pues hace aproximadamente, nos presentaron un proyecto estupendo y en este momento estamos en condiciones de poder exportar esta idea. Prometeo desarrolla una herramienta pionera en el ámbito del diagnóstico clínico, Signos. Gracias a nuestra herramienta Signos hemos obtenido conclusiones muy interesantes del estudio. Una de ellas es que el 40% de los sujetos analizados han sido considerados no válidos para conducir. Sin embargo, el 70% de esos sujetos se ven a sí mismos como capaces de conducir y además el 16% de ellos conduce habitualmente, lo que es un problema de seguridad vial manifiesto. La prueba de Signos es una prueba de conducción continua de unos 40 minutos de duración que transcurre por un circuito que incluye una zona urbana, una zona de autovía y una de carretera de montaña. Durante el circuito se somete al sujeto a una serie de situaciones que son evaluadas. Parte de estas situaciones no podrían ser replicadas en un entorno de conducción real por problemas de seguridad. Posteriormente, se ofrece al neuropsicólogo un informe exhaustivo de una serie de variables agrupadas por áreas cognitivas. Este informe se muestra de manera comparativa con los datos obtenidos en las pruebas de control con sujetos sanos. Para el desarrollo y validación de Signos, se han tomado como base los resultados obtenidos en un ensayo clínico sobre la capacidad de conducción de las personas con daño cerebral adquirido, en el cual 60 personas afectadas por algún tipo de daño cerebral fueron sometidos a pruebas neuropsicológicas de conducción real en un coche de autoescuela y de conducción simulada con Signos. A la hora de plantear el estudio, lo enfocamos desde una doble estrategia. 1. Identificar qué variables de su rendimiento cognitivo permiten discriminar personas que conducirán con seguridad de aquellas que no. Por otro lado, y en paralelo, hacer una evaluación mediante un simulador de conducción para ver si determinadas variables del rendimiento en ese simulador, una vez más, permitirían tal discriminación. Entonces el objetivo un poco en este sentido con este proyecto es doble: tener una constancia con la mayor seguridad posible de que alguien realmente está totalmente desaconsejado el que vuelva a conducir y que esa persona tome conciencia de esa imposibilidad o de esas dificultades. Nos da una seguridad de que podemos hacer algo que no sabemos si lo podemos hacer o no. Por ejemplo, a mí con el ojo izquierdo, pues yo no sabía si al montarme en un coche iba a poder conducir. Y ahora me doy cuenta de que sí que puedo, de que me lo están diciendo y que lo vamos a conseguir. Gracias a la dirección del CEADAC, a sus profesionales y a la colaboración inestimable de sus pacientes, Signos es ya una realidad. Un sistema sin precedentes que ayudará a resolver un problema para el que hasta ahora no se tenían soluciones adecuadas. No puedo dejar de hablar del centro de referencia en su misión de referencia, es decir, nosotros no solamente hacemos atención a personas con daño cerebral adquirido, sino nuestra misión, y está en el artículo 16 de la ley al que antes me refería, tenemos una parte muy importante de investigación, formación, información y exportar conocimientos con la población de daño cerebral adquirido. Así que yo creo que en este caso estamos, por una parte, resolviendo y cumpliendo nuestra misión como centro de referencia y, desde luego, no podemos obviar la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral. Y además yo creo que, en general, con este proyecto lo que se está es mejorando, aportando a la sociedad un beneficio importante.